Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el plano inclinado y vamos a obtener las ecuaciones del movimiento de un objeto de masa m, que es esta caja que está aquí, que se está deslizando pues por un plano que tiene un ángulo de inclinación θ con respecto al plano horizontal, lo que llamaríamos el suelo. Así que, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para analizar este tipo de situaciones es hacer un esquema, dibujar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa m, que es sobre el que queremos obtener las ecuaciones de movimiento. Así que la primera fuerza, la más familiar que todos conocemos, pues es el peso, que la he pintado aquí con este vector, y he descompuesto en sus componentes ortogonales, en Px y en Pi, respecto al sistema de coordenadas propio al objeto de masa m. O sea, como estáis viendo, pues por estar inclinado, nuestra masa m, en vez de pintar los ejes coordenados de esta manera, ¿vale? Pues los va a pintar de esta otra. ¿Vale? Donde este ángulo de inclinación, este y este, pues es el ángulo θ, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve hacerlo de esta forma? Pues porque, como he dicho, este sistema de aquí va a ser el sistema propio del objeto. Y, pues bueno, podríamos analizar las fuerzas de esta otra manera, pero vamos a encontrar que nos va a resultar mucho más cómodo y las ecuaciones van a quedar mucho más fáciles si lo hacemos de esta otra, ¿vale? Así que, pues siguiendo estas instrucciones, he pintado el peso descompuesto en el eje X rotado y el peso en el eje Y rotado también. Así que las otras fuerzas que quedan, pues van a ser la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza normal tendrá solo componente en el eje Y rotado. Esto es uno de los casos por los que se simplifican las ecuaciones, porque si quisiéramos eh, tener la normal en nuestro eje Y normal, valga la redundancia, de toda la vida, pues tendríamos que descomponer la normal, que aquí podemos decir que es en por E, pues ya tendríamos que descomponerla en esta componente, en NI, y en esta otra de aquí, en NX. Y en vez de una, pues tendríamos dos, ¿vale? Así que esas son las ventajas de, en según qué situaciones, tomar el sistema de referencia como el sistema del objeto que está rotado. Y pues la otra fuerza que queda es la fuerza de rozamiento, que pues ya sabemos que se opone al movimiento y vimos en el capítulo pasado que era el coeficiente de rozamiento por la normal. Vale. Pues ya lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton y pues vamos a tener que el sumatorio de todas las fuerzas pues tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración que le produzca ese sumatorio de fuerzas. Entonces, las fuerzas que se están sumando aquí, pues como hemos descompuesto el peso en los ejes rotados, pues vamos a tener el peso en X más el peso en Y más la normal y más la fuerza de rozamiento. Y todas estas fuerzas pues tienen que dar la masa por la aceleración. Muy bien. Pues vamos a ver qué es el peso en X. Pues el peso en X
vemos que es este vector de aquí, cuyo módulo pues coincide con el lado de este triángulo rectángulo de aquí, ¿vale? Y por simetría lo que vemos es que el ángulo que forman el vector peso con el vector peso en y, pues es teta. ¿Esto cómo podemos verlo de una forma fácil? Pues porque la dirección que lleva el peso es este lado de aquí rotado 90 grados, ¿de acuerdo? Sabemos que si prolongamos este vector, pues tiene 90 grados, forma 90 grados con la base de este triángulo de aquí, ¿vale? ¿Y cuál es el otro lado del triángulo? Pues este vector de aquí, que vemos que forma 90 grados con este lado, ¿vale? Entonces, bueno, también podemos, o sea, lo que vemos es que al rotar, al ser los mismos lados, pero cada uno rotado 90 grados, pues es como si el triángulo grande que forma esta cuña, pues hubiera rotado, ¿vale? De forma que se ha quedado así y este ángulo, pues es teta, ¿vale? Si no, de todas formas, si no se ve claro, dadle un poco al coco que lo veréis, que esto, pues claro, depende de la visión espacial que tenga cada uno, a gente le cuesta más, a gente le cuesta menos, pero la receta para verlo, pues es la que he dicho, es ver que los lados de este triángulo pequeño forman 90 grados con los lados que forman el ángulo en el triángulo grande. Entonces, pues es como si lo hubiéramos rotado todo el triángulo 90 grados. Vale. Pues entonces, el peso en X, como decía, que es este vector de aquí, pues va a ser este lado de este triángulo y por lo tanto, pues será como aquí en este triángulo, este es el ángulo recto, pues la hipotenusa es P, el peso, y nosotros sabemos que el peso, el módulo, es la masa del objeto pues, por la gravedad. Por lo tanto, el peso en X, por ser el cateto opuesto al ángulo, pues será la hipotenusa, que es el peso, o sea, mg, por el seno del ángulo θ. Y eso será px. ¿De acuerdo? Así que lo ponemos, px será mg por el seno de θ y la dirección que tiene este vector es en el eje EX del sistema rotado, que no voy a poner prima, pues porque al final solo vamos a tener un sistema y como no vamos a tener que compararlo con otro, pues lo pongo normal, ya sabiendo que nuestro sistema pues está rotado. El peso en Y, ahora, pues ¿a qué es igual el peso en Y? Pues el peso en Y lo que va a ser es, de la misma forma que hemos analizado el peso en X, pues vemos que es el cateto contiguo a este triángulo de aquí, que tiene por ángulo θ. Así que el peso en Y será mg, por el seno no, por el coseno de θ, ¿vale? ¿Y en qué dirección va? Pues vemos que va en la dirección negativa de nuestro eje Y rotado, tomando como centro, como el cero de nuestro eje, este punto de aquí, o el centro de masas del objeto de masa m, ¿vale? Entonces, esto tendrá, o sea, esto en realidad irá multiplicado por un vector menos EI, pero pues ya voy a ponerlo directamente con signo negativo. Tendremos mg por el coseno de θ EI. Muy bien, la normal. Pues la normal, esta va a ser muy fácil porque al coincidir con el eje Y de nuestro sistema rotado, pues será el valor en módulo por el vector unitario EI positivo, porque vemos que va en la dirección positiva.
Y la fuerza de rozamiento, pues, ¿a qué es igual? Pues la fuerza de rozamiento vamos a tener que es, ya vimos en el capítulo pasado, mu por la normal. ¿Y en qué dirección va? Pues va en la dirección negativa de nuestro eje X rotado, así que será menos mu por la normal X. Así que tendremos menos mu por la normal por X. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración que lleva el objeto. Y pues nosotros ya sabemos que el objeto, pues, o sea, no nos va a quedar más remedio que recurrir a la experimentación, pero que la dirección en la que va a acelerar va a ser esta dirección de aquí. O sea, la dirección de nuestro EX, de nuestro eje X positivo. ¿Vale? Así que la aceleración que lleve pues va a ser una aceleración A que desconocemos en el eje EX positivo. Y bueno, pues podemos llamarla AX. Muy bien. Pues ahora vamos a separar las componentes en X de las componentes en Y. Así que en X, pues ¿qué tenemos? Tenemos mg seno de teta menos mu por la normal y todo esto por el vector unitario EX más las componentes en Y, que son la normal menos mg por el coseno de teta y todo esto por el vector unitario EY. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X, porque solo va a acelerar en esa dirección, ¿de acuerdo? Por la geometría del ejemplo que he puesto, por X. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es separar las coordenadas y vamos a tener en el eje X tenemos que vamos a quitar el carácter vectorial. Pues con el vector unitario X solo van esto de aquí y esto de aquí. O sea que esto tendrá que ser igual a esto. Así que mg por el seno de teta menos mu por la normal, este mu que me ha salido un poco raro, mu por la normal, pues esto tiene que ser igual a m por ax. Y en el eje Y, pues tenemos que con el vector unitario EY al lado izquierdo del igual va esto de aquí y al lado derecho del igual no tenemos nada, o sea, 0. Es como si tuviéramos un más 0 por el vector unitario EY, donde la coordenada de este vector unitario pues es 0. Entonces no queda otra que esto de aquí pues sea igual a 0. Así que tendremos la normal menos mg coseno de teta igual a 0. Vale. Pues ya lo que podemos ver aquí de primeras es que podemos ver a qué es igual la normal despejando esta ecuación y tenemos que la normal es igual a mg por el coseno de teta. Porque recordad que la normal, aunque se dice que es la fuerza opuesta al peso, pero es la fuerza opuesta al peso efectivo, ¿vale? Como ya hemos visto en capítulos pasados, el peso efectivo aquí sería el peso en Y de nuestros ejes rotados, ¿vale? En un plano recto, pues justo coincide que el peso real pues es igual al peso efectivo y por eso entonces la fuerza normal pues es igual a menos el peso, ¿vale? Pero en estos casos en los que los planos están inclinados y tal y cual, pues no ocurre, ¿vale?
la normal no está en principio determinada en las ecuaciones y tenemos que encontrar lo que vale, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es haber sustituido aquí la normal en la segunda, cuando hemos aplicado la segunda ley de Newton, por menos mg, pues estaría mal, ¿vale? Bueno, pues entonces, sabiendo que la normal ahora es esto de aquí, pues podremos sustituirla aquí arriba. Y entonces vamos a tener que mg seno de teta menos mu por la normal, y la normal hemos visto que es mg coseno de teta. Y esto tiene que ser igual a m por ax. Entonces, pues dividiendo ambos lados del igual por la masa, aquí se cancela, aquí también se cancela y aquí también. Y sacando factor común a la g, pues vamos a tener que la aceleración en x, es coordenada, no vector, vale. La aceleración en x es g por el seno de teta menos mu coseno de teta, ¿vale? Y pues ya, a partir de esta ecuación, integrando, pues encontraríamos la velocidad y la posición del objeto, ¿vale? Bueno, muy importante que la posición de ese objeto la estaríamos tomando desde el sistema donde hemos puesto, desde el cero, de donde hemos puesto nuestro sistema de coordenadas. Entonces, si en un tiempo t la caja está aquí, pues el vector posición sería este, ¿vale? Si el problema que estamos haciendo nos pide calcular cuánto recorrido ha hecho, pues entonces nuestra caja en un inicio estaría aquí arriba y pues nosotros tendríamos que colocar nuestro sistema de coordenadas aquí, ¿vale? Hay que estar al loro de esas cosas. Bueno, pues ya está, o sea, el plano inclinado no tiene nada más. Cada uno tendrá su peculiaridad luego en cada problema, pero en principio es solo esto. Podemos sacar de aquí un poquito más que si tomamos que el objeto está, o sea, tenemos nuestra caja de masa m apoyada en un plano inclinado y esta caja, por lo que sea, por la acción de estas fuerzas, no se mueve, ¿de acuerdo? Eso implicaría que esta aceleración es cero, ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontraríamos ahí? Pues que tendríamos que g por el seno de teta menos mu coseno de teta es igual a 0. No se está moviendo la caja, ¿vale? Entonces, como g no es 0, pues significa que esto de aquí, de este paréntesis, tiene que ser 0. Así que tendríamos que seno de teta menos mu coseno de teta, esto es igual a 0, y despejando mu, pues tendríamos que mu es igual a seno de teta entre coseno de teta. O sea, mu sería, a ver, voy a poner un poco por aquí, mu sería la tangente del ángulo teta, ¿vale? ¿Y qué es este mu? Bueno, pues este mu es el coeficiente de rozamiento estático, ¿vale? Se pone con una E en español o con una S de static en inglés, ¿vale? O sea, podéis verlo también así. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que no lo he explicado porque luego en la práctica, pues en realidad es algo bastante intuitivo. En realidad existen dos coeficientes de rozamiento, ¿vale? Mu E, que es el coeficiente de rozamiento estático, y un mu D, que es el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿vale? El coeficiente de rozamiento estático es el
nos dice cuánto nos va a costar más o menos poner en marcha, en movimiento, nuestro objeto de masa m, ¿vale? Y entonces en ese momento pues se va a aplicar este coeficiente de aquí. Y luego el coeficiente de rozamiento dinámico pues es mientras se mueve. Esto podemos verlo como si tenemos un bloque de, no sé, una piedra de 100 kilos sobre una pista de hielo. Pues al principio el primer empujón que tendremos que darle nos va a costar un poco ponerlo en movimiento, pero una vez coja velocidad, el añadirle nosotros un poco más, el acelerar el objeto, no nos va a costar igual que el empujón inicial, ¿vale? Entonces, pues por eso existen dos coeficientes de rozamiento. Y, pues este de aquí, el que es igual a la tangente del ángulo, es el coeficiente de rozamiento estático. Y este ángulo de aquí, lo que es el ángulo límite que permite el movimiento de la caja, ¿vale? Va a ser el ángulo en el que si nosotros empezamos a aumentar la inclinación de este plano, pues este objeto permanecerá pegado sin deslizarse y va a llegar un momento en el que ya al aumentar un poquito ya empieza a moverse, ¿vale? Pues este ángulo de aquí será ese ángulo en el que ya si lo inclino un poquito más, ya el objeto cae, ¿vale? Y eso, pues la tangente de ese ángulo nos va a dar el coeficiente de rozamiento estático, ¿de acuerdo? El coeficiente de rozamiento dinámico, bueno, pues eso viene en tablas que se da pues por experimentos en laboratorio, ¿vale? O sea, en los problemas el coeficiente de rozamiento dinámico te lo dan. Si lo necesitas para hacer algún cálculo, te lo darán. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente.